Estimados amigos, les saludo a todos desde Moscú. Mi nombre es Víctor Ternovsky, soy periodista ruso y estoy grabando este vídeo por dos razones. Primero, porque tengo un inmenso agradecimiento a una serie de naciones latinoamericanas que acaban de apoyar a nuestro país Rusia en estas circunstancias tan complicadas. Y segundo, estoy grabando este vídeo porque tengo una enorme rabia. Una rabia por una descarada, una vergonzosa traición de Ucrania a una de estas naciones latinoamericanas. Una de estas naciones latinoamericanas que le tendió la mano a Ucrania en un momento muy difícil para esa nación. Y ahora, pasados los años, la respuesta de Ucrania es la traición, una vergonzosa traición. Pero vamos por orden. El mundo atraviesa en estos momentos una etapa en la que los países traicionan, abandonan, se despiden así de fácil de lo que son las normas, de lo que son los principios y de lo que son los valores. No obstante, aún quedan naciones que se resisten a esta tendencia. Entre estas naciones se encuentran Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Estas cuatro naciones acaban de demostrar que conceptos como la amistad, como la hermandad, como la solidaridad y como la verdad, que estos conceptos no son palabras vacías ni para sus gobernantes ni para sus pueblos. Es que estas naciones dieron su rotundo no a la idea de expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso, a pesar de que se sabe muy bien que ahora mismo oponerse a la estrategia antirrusa de Occidente, o por ejemplo los intentos de no participar, de mantener la neutralidad en esta estrategia, esto convierte a los países que se permiten esto en enemigos a batir por parte de Occidente. Son 24 países que manifestaron claramente su apoyo a Rusia y además 58 países que se abstuvieron a votar en contra de Rusia, es decir, no se sumaron a esta campaña sin precedentes contra nuestro país. Entre estos países en Latinoamérica se encuentran Brasil, México y El Salvador. Y de corazón a todas esas naciones que nos apoyaron o que al menos no se sumaron a esta campaña, yo les digo sinceramente como ciudadano ruso, muchísimas gracias, estimados amigos, muchísimas gracias de todo corazón. Obviamente los ataques de la prensa dominante, de la prensa occidental, contra las naciones que se permitieron apoyar a Rusia no se hicieron esperar, y entre los gobiernos más atacados se encuentran en estos momentos los gobiernos de Cuba y Venezuela. Y la prensa dominante, por ejemplo, en estos momentos sacó a sus portadas declaraciones de individuos, como por ejemplo el señor John Suárez, director ejecutivo de un tal Centro para una Cuba Libre. Entonces este señor, por ejemplo, desde las portadas internacionales, urge expulsar también a La Habana y Caracas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cuál es su argumentación, ¿no?, de este señor? Dice que, por ejemplo, es un error legitimar estos regímenes que, según sus palabras, son activamente hostiles a las normas internacionales de derechos humanos. Y además dice lo siguiente: ahora es el momento de limpiar el disfuncional Consejo de Derechos Humanos para que pueda cumplir con sus deberes en este momento crítico. Es lo que dice este señor desde las portadas internacionales. Hay que decir que lo que es la prensa ya no existe en Occidente, porque lo que sí existe son herramientas de propaganda, y además una propaganda del más bajo nivel, porque ahora mismo lo que ofrecen los medios occidentales a sus lectores es solamente una sola visión de los expertos y analistas del nivel como yo acabo de citar, por ejemplo. Pero estos medios no encuentran espacio para ofrecer el punto de vista de la contraparte, de justamente la parte atacada por esos expertos y analistas. Y en ese sentido, por ejemplo, no citan los medios dominantes las declaraciones, por ejemplo, del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien explica muy claramente el peligro de expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aquí tengo sus declaraciones y me parece muy importante citarlas literalmente, porque dijo el señor Rodríguez que la suspensión de membresía de Rusia del Consejo de Derechos Humanos en nada favorece una solución
pacífica, negociada y duradera al conflicto en Ucrania. Además, él dijo lo siguiente: hoy es Rusia, mañana podría ser cualquiera de nuestras naciones del sur que no se pliegan a intereses de dominación y defienden su independencia. Además, el ministro cubano denunció la hipocresía de que no se aplique la misma medida, por ejemplo, a Estados Unidos. En ese sentido, dijo que Estados Unidos es un país que ha impuesto contra Cuba por más de 60 años un criminal bloqueo que es la más prolongada, flagrante, masiva y sistemática violación de derechos humanos de todo un pueblo y un acto de genocidio contra todo un país. Tampoco aparecen en las portadas internacionales las palabras del canciller venezolano, el señor Félix Plasencia, quien dijo lo siguiente. Él dijo que la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos afecta al multilateralismo, así como derrumba puentes necesarios para el entendimiento y amenaza seriamente la seguridad, el orden y la paz global. Y ahora, en esta última parte del vídeo, yo voy a explicar mis palabras que pronuncié al inicio de este vídeo, donde dije que uno de los objetivos para grabar este vídeo es mi indignación. Y mi indignación tiene que ver con lo que está haciendo Ucrania en estos momentos. Lo que está pasando en estos momentos es que los gobernantes y los medios de Ucrania, y hay que decir que este país vivió una auténtica y durísima limpieza contra todos los medios que se permitían una postura mínimamente desalineada con el régimen de Kiev. Entonces ahora mismo los políticos y la prensa ucraniana promueven y están ejecutando una auténtica campaña de odio contra todas las naciones que se permitieron votar no como quería Ucrania. Entonces promoviendo una campaña de odio también contra Cuba y contra Venezuela. Esta campaña lo que está evidenciando es justamente la verdadera cara nazi del régimen de Kiev, porque en estos momentos se refieren a países como Cuba en términos más que despectivos. Y además, así en un tono de burla, dicen que países como Cuba y Venezuela son viejos amigos del Kremlin y dicen que con su voto, Cuba y Venezuela lo que están apoyando es a una nación que Rusia, ¿no? Que adoptó como su ideología el terrorismo internacional y el fascismo. Además, es interesante que acusan y se muestran indignados por el hecho de que, por ejemplo, Cuba pida una investigación internacional independiente de los supuestos crímenes de Rusia en Ucrania. Entonces, este hecho le parece indignante a Ucrania. ¿Cómo puede Cuba exigir pruebas? Además, Ucrania se muestra muy indignada por el hecho de que países, otra vez como Cuba, por ejemplo, se permiten hablar sobre la responsabilidad de Occidente en la presente escalada bélica en el este de Ucrania. ¿Cómo? ¿Cómo Cuba y otras naciones se permiten hacer este tipo de declaraciones? ¿Quién es Cuba para plantear este tipo de cosas? Dicen medios y políticos de Ucrania. Y además hay que entender que, por otro lado, no es sorprendente porque para el régimen de Volodymyr Zelensky, el llamado presidente de Ucrania, solamente existen dos opiniones, dos posturas. Una de Kiev y sus patrocinadores y otra incorrecta. Obviamente la postura asumida por países como Cuba es incorrecta, tal y como se desprende además de las declaraciones del embajador de Ucrania ante la ONU. Se trata del señor Sergei Kislitsa, quien escribió en tono verdaderamente dictatorial en su Twitter que lo único que se tenía que hacer era presionar el botón de sí, es decir, votar a favor de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ese sentido, este señor acusó de traición a quienes no lo hicieron. Es eso lo que me provoca la rabia, porque una Ucrania acusando de traición a Cuba realmente es muy fuerte, porque lo que ocurre es justamente lo contrario. Y aquí hay que entender una cosa, porque desde la imposición en Kiev de un gobierno golpista, justamente a través de un golpe de Estado en el año 2014 promovido por Estados Unidos,
Ucrania inmediatamente se sumó al Club de las Naciones que hacen posible la persistencia del embargo, del bloqueo criminal de Estados Unidos contra Cuba. En 2021, por ejemplo, el régimen de Volodymyr Zelensky volvió a abstenerse en la votación en la ONU de una resolución contra el embargo norteamericano contra Cuba, una nación que en el año 1990 recibió a alrededor de 30.000 niños de entre 5 y 15 años, niños ucranianos que llegaron a Cuba para ser atendidos ante los efectos nefastos de las radiaciones que se desprendieron con la explosión de la central nuclear de Chernóbil, ubicada en el norte de Ucrania, así lo recuerda, por ejemplo, el diario El Vocero Hispano. Este trágico incidente se produjo en el año 1986 y para el año 1989, desgraciadamente, ya habían muerto muchos niños. Entonces, Cuba se ofreció para atender a estos niños y escribe este diario las siguientes palabras, cita los siguientes recuerdos. Escribe que el entonces presidente Fidel Castro pidió que se trajeran a la isla la mayor cantidad de niños afectados por la radioactividad y él mismo recibió a estos niños en el aeropuerto José Martí. Y los niños fueron trasladados a la playa de Tarará, que sería de campamento de veranos para los niños cubanos, y se construyó un gigantesco hospital pediátrico donde fueron sometidos a un intenso tratamiento que duró 21 años. Se añade además que el gobierno cubano construyó viviendas para alojar a los familiares de estos niños. Además, este medio que estoy citando explica muy bien por qué este hecho se conoce tan poco en Occidente. Escribe que se conoce poco debido a que los medios de prensa norteamericanos, por lo regular, no dan importancia a noticias provenientes de Cuba, a menos que se trate de asuntos políticos de opositores al gobierno cubano. Hay que subrayar asimismo que Cuba estaba ofreciendo asistencia médica a estos niños en unos momentos en los que la propia isla atravesaba unos momentos muy duros en lo económico. Lo recuerda en particular el doctor cubano Julio Medina, es coordinador durante años del programa humanitario Tarará, quien expuso sus recuerdos en una excelente entrevista para los colegas de la cadena Telesur. La caída de la Unión Soviética marcó para Cuba una situación bien difícil desde el punto de vista económico, porque teníamos muchos vínculos económicos, mucha dependencia económica con la antigua Unión Soviética. Cuba empezó a atravesar, los cubanos empezamos a vivir momentos muy difíciles, nuestra economía llegó prácticamente a cero, al suelo, y tuvimos que recuperarnos con mucha lentitud, en medio también de situaciones externas complicadas, con un bloqueo norteamericano que cada vez se fortalecía más, que cada vez nos amenazaba más, y donde se nos hacía muy difícil obtener o encontrar mercados que quisieran colaborar, competir y ayudar a Cuba. Nosotros, sobre todo la salud pública, se vio muy afectada desde el punto de vista de equipamiento médico, medicamentos y un grupo de renglones que se vieron muy afectados. Sin embargo, yo creo que fue la voluntad política de nuestro país y sobre todo con todo el apoyo popular de nuestro pueblo lo que permitió que el programa de Chernobyl entrara, empezara y sobreviviera durante 21 años en medio de aquellas condiciones anormales. Los ucranianos vivieron con nosotros nuestro periodo especial, pero también nos fortaleció. Vivieron también con nosotros nuestros valores, nuestro espíritu solidario, nuestro humanismo. Vivieron con nosotros toda la capacidad que había acumulado la revolución en su pueblo de ayudar y de buscar soluciones alternativas. Eso los ucranianos lo vivieron con nosotros. Nos faltaron problemas, nos faltaron necesidades, nos faltaron dificultades, pero en todo momento fuimos muy transparentes. Mostramos y dimos lo que teníamos, compartíamos lo que teníamos. Para terminar este vídeo, solamente una pregunta, ¿no? Porque Cuba, tendiéndole la mano a Ucrania en un momento muy difícil, salvando a miles de sus niños, y ahora mismo el régimen de Kiev agrediendo mediáticamente a Cuba y además con sus votaciones haciendo posible que persista el bloqueo anticubano. ¿Qué es lo que se puede decir sobre el régimen de Kiev? Yo voy a dejar esta pregunta en el aire.